Durante 9 temporadas, la familia Winslow nos hizo reír, llorar y recordar que lo más importante en la vida es precisamente eso, la familia. Pero lo que pasó detrás de cámaras después de que terminó el programa es una historia que nadie esperaba. Triunfos, caídas, tragedias, escándalos y reinicios increíbles. Todo esto en un solo video. ¿Sabían que uno de los actores principales del programa apareció en un anuncio publicitario junto a Michael Jackson cuando tenía apenas 2 años de edad? ¿Sabían que la actriz que interpretaba a la madre de la familia fue reemplazada a mitad de la última temporada por una disputa tan intensa que los productores tuvieron que separarla físicamente de su coprotagonista? ¿Y sabían que uno de los personajes más queridos del elenco falleció de cáncer a los 30 años, durante la misma temporada en que seguía filmando episodios? Esto es Family Matters, elenco entonces y ahora, en 2026. Bajo el número 1 tenemos a Reginald VelJohnson en el papel de Carl Winslow. Carl Winslow, el papá, el policía bonachón, el hombre que aguantó a Steve Urkel durante 9 temporadas sin perder completamente la cordura. Ese fue Reginald VelJohnson, nacido el 16 de agosto de 1952 en Queens, Nueva York. Tenía 37 años cuando asumió el papel de Carl Winslow en 1989 y se convirtió en el único miembro del elenco principal que apareció en los 215 episodios completos de la serie. Cada uno de ellos. Lo que muchos no sabían es que antes de convertirse en el papá más conocido de la televisión de los 90, VelJohnson ya había conquistado las pantallas grandes. En 1988 protagonizó la película Duro de Matar como el sargento Al Powell, sí, el policía que ayuda a Bruce Willis por radio, y luego repitió el papel en Duro de Matar 2. También aparece en los créditos de Ghostbusters y Turner y Hooch, pero fue Carl Winslow quien lo hizo inmortal. Lo más curioso de su vida personal es esto: VelJohnson nunca se casó y no tiene hijos. El hombre que interpretó al padre de familia más querido de la televisión estadounidense eligió una vida completamente diferente fuera de cámaras. Esa contradicción, ese secreto guardado con naturalidad, es parte de lo que hace su historia tan fascinante. En 2026, VelJohnson tiene 73 años y sigue activo. Ha hecho apariciones recurrentes en series como Mike y Molly, Heart of Dixie y Brooklyn Nine-Nine. En 2021 prestó su voz al personaje del director Winslow en la serie animada Invincible, un personaje que lleva su nombre. En 2023 se volvió viral al aparecer en comerciales de Progressive Insurance como el TV Dad, una parodia directa de Carl Winslow. Y en 2024 participó en Dancing with the Stars, temporada 33, llegando al 10º lugar. A los 73 años, el papá Winslow sigue en pantalla. Esa sonrisa cálida nunca se fue. Bajo el número 2 tenemos a Jo Marie Payton en el papel de Harriet Winslow. Si el programa se llamaba Family Matters, fue en gran parte gracias a ella. Jo Marie Payton nació el 3 de agosto de 1950 en Albany, Georgia. El personaje de Harriet Winslow no nació con Family Matters, nació antes, en la serie Perfect Strangers, donde Payton interpretaba a una operadora de ascensor del periódico Chicago Chronicle. El público la amó tanto que la cadena ABC le dio su propio programa. Tenía 39 años cuando asumió el papel de madre y corazón de los Winslow, y lo sostuvo durante 8 temporadas con una autoridad y una calidez que nadie más podría haber replicado. Pero hay una parte de esta historia que los fans más jóvenes quizás no conocen. Cuando el programa comenzó en 1989, Harriet era la protagonista. El show era sobre ella y su familia. Sin embargo, con la llegada de Steve Urkel en la segunda temporada, todo cambió. Para la tercera temporada, Urkel dominaba el programa por completo. Las tramas giraban en torno a él, el merchandise era de Urkel, y Harriet Winslow quedó relegada en su propio programa. La tensión con Jaleel White creció durante años, y llegó a un punto de quiebre cuando, según múltiples fuentes, los productores tuvieron que intervenir físicamente para separar a los dos actores durante la filmación de la última temporada. Payton dejó el programa en diciembre de 1997 y fue reemplazada por Judy Ann Elder para los últimos 9 episodios. Payton ha confirmado que tomó la decisión de irse 2 años antes de que finalmente sucediera, sin rencores. Después del programa prestó su voz a Sugar Mama en The Proud Family de Disney Channel desde 2001, papel que retomó para el reboot del programa en Disney Plus en 2022 y 2025.
En 2025, tuvo un papel recurrente de 16 episodios en la serie Miss Governor. También lanzó un álbum de jazz, Southern Shadows, y es una filántropa activa en su comunidad. En 2026, Jo Marie Peyton tiene 75 años, sigue trabajando y sigue siendo tan imponente como siempre. Harriet Winslow fue el alma de esa familia. Jo Marie Peyton es el alma de ese legado. Bajo el número 3 tenemos a Kelly Shanahan Williams en el papel de Laura Winslow. Ella era la chica de los sueños de Steve Urkel y también era, en muchos sentidos, la protagonista emocional real del programa. Laura Winslow, estudiante destacada, animadora, hija mayor de los Winslow, fue interpretada por Kelly Shanahan Williams, nacida el 22 de marzo de 1976 en Washington, D.C. Tenía 13 años cuando el programa comenzó en 1989, y los espectadores la vieron crecer en tiempo real durante 9 temporadas completas, hasta convertirse en una mujer joven prometida con Urkel en el final de la serie. En 2019, Kelly confesó en una entrevista con TV One que crecer en televisión fue un poco extraño, especialmente durante los momentos más difíciles de la adolescencia. En el momento más incómodo de tu vida, el mundo entero te está mirando, dijo. Y aún así lo manejó con una elegancia que pocas estrellas infantiles logran. Después de Family Matters, hizo apariciones en Moesha, The Parkers y la serie What About Joan de ABC. Pero en 2006, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se alejó deliberadamente de Hollywood para regresar a Washington, D.C. y lanzar un programa de artes para jóvenes en el Howard University Children's Theater, la misma institución donde había aprendido a actuar de niña. En 2009, se casó con Hannibal Jackson, y en 2010 nació su hija Hannah, y en 2012 su hijo John. Williams construyó una vida familiar tranquila y auténtica, exactamente lo opuesto al glamour que muchos esperarían de una estrella de televisión. El año 2026 marcó un regreso espectacular. Cumplió 50 años el 22 de marzo, y celebró con una foto que se viralizó en Instagram. Luce radiante en crop top negro y sombrero oversize. Junto a su excompañera Thelma Hopkins, lanzó el podcast Welcome to the Family, donde ambas recuerdan los mejores momentos de la serie y conectan con nuevas generaciones de fanáticos. La niña de Washington, D.C. llegó a los 50 con más brillo que nunca. Bajo el número 4 tenemos a Darius McCrary en el papel de Eddie Winslow. Eddie Winslow fue el hermano mayor, el atlético, el que siempre tenía más corazón que inteligencia, pero al final siempre hacía lo correcto. Darius Creston McCrary nació el 1 de mayo de 1976 en Walnut, California. Tenía 13 años cuando comenzó a interpretar a Eddie en 1989. Antes del programa, ya había aparecido en la aclamada película Mississippi Burning, lo que demostraba desde temprano que su talento iba mucho más allá de la comedia. Después de Family Matters, siguió activo. Puso la voz al personaje Jazz en la película Transformers de 2007, uno de los grandes éxitos de taquilla de ese año. De 2009 a 2011, actuó en la telenovela The Young and the Restless como Malcolm Winters. También apareció en las series Committed, Eve y Anger Management junto a Charlie Sheen. Pero la vida personal de McCrary ha sido una montaña rusa constante. Se casó 3 veces, con Juliette Vann en 2005, con la escritora Karine Stephens en 2009, quien lo acusó públicamente de violencia doméstica antes de que se divorciaran en 2011, y con la deportista Tammy Bronner en 2014. Este último matrimonio terminó en 2019, después de un proceso legal de 2 años, con serias preocupaciones por la seguridad de su hija Zoe. En 2017 admitió públicamente que debía $90,000 al fisco de los Estados Unidos. Y en octubre de 2025, mientras Family Matters se retransmitía en VH1 para nuevas generaciones, llegó una noticia impactante. McCrary fue arrestado por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, cerca de la frontera entre San Diego y México, por una orden de arresto del estado de Michigan relacionada con impago de manutención infantil. Fue clasificado como riesgo de fuga, encarcelado sin fianza y extraditado a Michigan en diciembre de 2025. Presentó una declaración de no culpabilidad y fue liberado. Su sentencia formal estaba programada para febrero de 2026. En 2026, Darius McCrary tiene 50 años. Eddie Winslow era el hermano cool que todos queríamos tener.
Darius McCrary, es un hombre que todavía está escribiendo su propio final. Bajo el número 5 tenemos a Thelma Hopkins en el papel de Rachel Crawford. Antes de ser la tía Rachel en Family Matters, Thelma Hopkins ya era una leyenda musical que pocos en el elenco podían igualar. Nació el 28 de octubre de 1948 en Louisville, Kentucky, y comenzó su carrera como corista en Detroit, Michigan, cantando en producciones de Motown con artistas como Marvin Gaye y The Four Tops. Se puede escuchar su voz exclamando "Shut Your Mouth" en el icónico éxito Theme from Shaft de Isaac Hayes. En 1971 se unió a Tony Orlando para formar el grupo Tony Orlando and Dawn, que dominó las listas de éxitos pop durante toda la primera mitad de los años 70, con canciones que se escucharon en todo el mundo, incluyendo América Latina. En 1989, Hopkins se unió al elenco de Family Matters como Rachel Crawford, hermana menor de Harriet Winslow y madre del pequeño Richie. Tenía 41 años. Su energía y su carisma musical eran inconfundibles. Permaneció como personaje fijo 4 temporadas antes de salir para protagonizar el sitcom Getting By junto a Cindy Williams, aunque luego regresó a Family Matters en episodios especiales. Lo que Hopkins construyó después es verdaderamente impresionante. Apareció en Half y Half, Are We There Yet?, Partners y Dead to Me de Netflix. En 2021, interpretó a Freya en Matrix Resurrections y se unió a The Young and the Restless, reencontrándose con su hijo de ficción, Bryton James, quien desde 2004 es una de las estrellas del programa. Y en 2026, junto a Kelly Shani Williams, conduce el podcast Welcome to the Family. Hopkins solo estuvo casada una vez, con Donald B. Allen, de 1970 a 1977, con quien tiene un hijo llamado J.D. Desde entonces, nunca volvió a casarse. La tía Rachel siempre fue la más independiente de la familia. Thelma Hopkins también. En 2026 tiene 77 años y sigue siendo una fuerza de la naturaleza imparable. Bajo el número 6 tenemos a Shawn Harrison en el papel de Waldo Geraldo Faldo, el personaje más absurdo y más querido del grupo. Waldo Geraldo Faldo, sí, ese era su nombre completo. Era el mejor amigo de Eddie Winslow, pocas palabras, menos ideas todavía, y un corazón de oro absoluto. Shawn Harrison nació el 28 de diciembre de 1973 en Los Ángeles, California. Tenía 16 años cuando apareció por primera vez en Family Matters en 1990, en lo que iba a ser una aparición de un solo episodio. Pero impresionó tanto a los productores que Waldo se convirtió en personaje fijo desde la segunda temporada, acumulando más de 100 episodios entre 1990 y 1996. Lo que muy pocos sabían es que Shawn Harrison era en la vida real prácticamente lo opuesto a Waldo. Cochinaba bien, bailaba con talento y tenía una agudeza intelectual que contrastaba totalmente con su personaje. Cuando los productores lo descubrieron, incorporaron esas habilidades reales directamente al guión. En la serie, Waldo descubre que es un chef nato y un bailarín de claqué sorprendentemente bueno. La vida imitó al arte imitando a la vida. Después del programa hizo apariciones en Girlfriends como el estilista Peaches, en Moesha, y prestó su voz al personaje Timberwolf en la serie animada Legion of Superheroes. En años recientes se dedicó a la producción televisiva. Fue guionista, editor de historia y productor ejecutivo de la comedia independiente A Sitcom for Geo entre 2021 y 2022. Mantiene presencia activa en redes sociales, donde interactúa con su base de seguidores nostálgicos y participa regularmente en convenciones de fans. En 2026, Shawn Harrison tiene 52 años. Waldo nunca supo muy bien lo que estaba haciendo en pantalla. Shawn Harrison sí, y eso marca toda la diferencia. Bajo el número 7 tenemos a Bryton James en el papel de Richie Crawford. Pocos lo recuerdan hoy como el pequeño Richie, el hijo de Rachel Crawford. Pero el recorrido de este actor desde ese niño de rizos adorables hasta convertirse en uno de los actores más premiados de la televisión diurna estadounidense es verdaderamente extraordinario. Bryton Eric McClure, conocido profesionalmente como Bryton James, nació el 17 de agosto de 1986 en Lakewood, California. Tenía apenas 4 años cuando comenzó a interpretar a Richie en la segunda temporada de Family Matters en 1990. Antes de eso, a sus 2 años de edad, ya aparecía en anuncios publicitarios y revistas. Uno de esos anuncios era junto a Michael Jackson. Bryton apareció en más de 200 episodios de Family Matters durante 8 de las 9 temporadas.
Cuando terminó el programa, a diferencia de tantos actores infantiles, James no cayó en la trampa que destruyó tantas carreras jóvenes. Tomó un respiro, terminó sus estudios, viajó por Europa y exploró la música antes de volver a la actuación con seriedad. En 2004, se unió al elenco de la telenovela The Young and the Restless como Devon Hamilton, un adolescente problemático adoptado por una familia amorosa. Un personaje de gran complejidad y matices. Su trabajo fue reconocido con 2 premios Daytime Emmy y un NAACP Image Award. También apareció en The Vampire Diaries como el hechicero Luca Martin en 2010 y 2011, y ha prestado su voz a numerosas producciones animadas, incluyendo Young Justice. En 2025, habló abiertamente sobre su deseo de convertir Family Matters en una serie animada para las nuevas generaciones, llegando a tener un acuerdo avanzado con una compañía productora. En su vida personal, estuvo casado con Ashley Leisinger de 2011 a 2014. Desde 2019, está en pareja con su compañera de elenco en The Young and the Restless, Brittany Sarpy. En 2026, tiene 39 años y sigue en el programa. El pequeño Richie creció muy bien. Bajo el número 8 tenemos a Orlando Brown en el papel de 3J Winslow. Esta es quizás la historia más difícil de contar en este video. Jerry Jamal, 3J Jameson, llegó a la familia Winslow en la 7ª temporada como el hijo de crianza de Carl y Harriet, un niño de la calle con un corazón herido que encontró un hogar. Orlando Brown nació el 4 de diciembre de 1987 en Los Ángeles, California. Tenía solo 8 años cuando se unió al elenco de Family Matters en 1996, y su talento natural conquistó al público desde el primer episodio. Antes de Family Matters, ya había aparecido en Major Payne junto a Damon Wayans. Después del programa, su carrera despegó de forma espectacular. Fue Nelson en The Jamie Foxx Show, la voz de Cornelius Fillmore en la serie animada Fillmore, Max en Two of a Kind junto a las gemelas Olsen, y finalmente el papel que lo hizo estrella de Disney Channel, Eddie Thomas en That's So Raven, junto a Raven Simonet durante 4 temporadas. Era uno de los jóvenes actores más prometedores de Disney. Y luego vino el desmoronamiento. A partir de 2007, arrestos, problemas con sustancias y conducta públicamente errática comenzaron a dominar los titulares. Protagonizó entrevistas de comportamiento profundamente preocupante que generaron alarma entre sus excompañeros y fans. En algún momento, afirmó ser hijo de Michael Jackson. Disney no lo convocó para el reboot de The Proud Family. Las ofertas de trabajo desaparecieron. Sin embargo, Orlando Brown sigue vivo, confirmado en 2026. En 2023, participó en el reality show Bad Boys Texas, y en 2025, abrió un restaurante en Phoenix, Arizona, llamado Orlando Brown's $1 Million Fried Chicken. Es un comienzo, un nuevo comienzo. En 2026, tiene 38 años. 3J Winslow encontró una familia en la televisión. Orlando Brown sigue encontrándose a sí mismo en la vida real. Bajo el número 9 tenemos a Rosetta Lenoir en el papel de Estelle Mother Winslow. Antes de hablar de quién fue Rosetta Lenoir en Family Matters, hay que hablar de quién fue en la historia del arte. Nació el 8 de agosto de 1911 en Harlem, Nueva York. Era ahijada del legendario bailarín de claqué Bojangles, Bill Robinson. Actuó en el legendario Macbeth de elenco completamente afroamericano dirigido por Orson Welles en los años 30. En 1968 fundó el Amas Musical Theatre, una compañía dedicada a la diversidad racial en las artes escénicas, cuyas producciones llegaron a Broadway. El expresidente Bill Clinton le otorgó la Medalla Nacional de las Artes en 1999. Con 78 años de edad, 78, Rosetta Lenoir llegó al elenco de Family Matters en 1989 para interpretar a la abuela Estelle Winslow, madre de Carl. Su presencia en pantalla era un regalo de una generación a otra. Con el paso de las temporadas, se fue reduciendo a un papel recurrente por razones de salud, pero cada vez que aparecía, la pantalla se iluminaba de forma especial. El dato que estremece: la madre de Rosetta Lenoir murió porque un hospital de Harlem se negó a admitirla por ser negra, mientras daba a luz a su hermano menor. Ese dolor marcó a Rosetta toda su vida, y fue el motor de su compromiso de 7 décadas con la igualdad racial en el teatro. Rosetta Lenoir falleció el 17 de marzo de 2002 a los 90 años de edad,
por complicaciones de la diabetes, en un hospital en Teaneck, Nueva Jersey. Su teatro Amas sigue activo, su legado inconmensurable. La abuela Winslow nos dejó en la vida real. Rosetta Lenoir no puede ser olvidada. Bajo el número 10 tenemos a Jamie Foxworth en el papel de Judy Winslow. Este es uno de los mayores misterios de la historia de Family Matters. Judy Winslow era la hija menor de Carl y Harriet, la hermana pequeña de Eddie y Laura. Existía, era parte de la familia, y luego, en la cuarta temporada, simplemente desapareció, sin explicación, sin despedida, sin siquiera una línea de diálogo que mencionara a dónde había ido. Judy Winslow fue borrada de la existencia de los Winslow con la misma naturalidad con que uno borra un error de escritura. Jamie Foxworth nació el 17 de diciembre de 1979 en Bellflower, California. Tenía apenas 9 años cuando comenzó a interpretar a Judy Winslow en 1989. Apareció en las primeras 3 temporadas del programa, pero cuando la popularidad de Steve Urkel explotó, la producción decidió que no había espacio ni presupuesto para mantener todos los personajes, y Judy fue simplemente eliminada, sin explicación para el público, sin aviso para la actriz. Lo que vino después fue durísimo. Foxworth habló abiertamente años más tarde sobre cómo la pérdida repentina del papel la llevó a un periodo de profunda inestabilidad económica y emocional. A principios de los años 2000, participó en producciones de contenido adulto bajo un seudónimo, algo que reconoció públicamente y describió como consecuencia directa de las dificultades que siguieron a su salida forzada de Family Matters. Sin embargo, la historia de Jamie Foxworth tiene una dimensión de recuperación real. En años recientes, ha dado entrevistas francas sobre su trayectoria, se ha reconciliado con su pasado y participa en eventos de reunión del elenco del programa, con dignidad y honestidad. En 2026, Jamie Foxworth tiene 46 años. Judy Winslow nunca recibió un final en pantalla, pero Jamie Foxworth sigue escribiendo el suyo, fuera de ella. Bajo el número 11 tenemos a Cherie Johnson en el papel de Maxine Johnson. Maxine Johnson era la mejor amiga de Laura Winslow. Estaba ahí desde el primer episodio. Estuvo ahí en los últimos. 9 temporadas de amistad televisiva que se sentía real porque probablemente lo era. Cherie Johnson nació el 24 de enero de 1980 en Los Ángeles, California. Tenía apenas 9 años cuando comenzó a interpretar a Maxine, y el personaje se convirtió en uno de los más queridos del elenco de apoyo del programa. Pero la historia de Cherie Johnson en televisión no comenzó con Family Matters. Comenzó con Punky Brewster, el clásico sitcom de los años 80, donde interpretó a Cherie, la mejor amiga de Punky. De Punky Brewster a Maxine Johnson. Cherie Johnson fue literalmente la mejor amiga de 2 personajes icónicos de la televisión en 2 décadas consecutivas. Es probable que sea una de las actrices afroamericanas que más veces ha interpretado el papel de mejor amiga en la historia de la televisión estadounidense. Después de Family Matters, Johnson siguió activa en la industria del entretenimiento. Fundó su propia empresa de producción y ha estado involucrada en proyectos independientes orientados a contenido familiar y comunitario. Es activa en redes sociales y participa en los eventos de reunión del elenco de Family Matters con regularidad. También ha dado entrevistas sobre las experiencias de crecer como actriz infantil en Hollywood, hablando tanto de las bendiciones como de las dificultades de ese camino. En 2026, Cherie Johnson tiene 46 años. Maxine era la voz de la razón cuando Laura perdía la cabeza. Y Cherie Johnson, décadas después, sigue siendo exactamente eso, alguien con los pies en la tierra y el corazón en su lugar. Bajo el número 12 tenemos a Michelle Thomas en el papel de Myra Monkhouse. Esta es la historia más triste de todas las que hay en este video, y hay que contarla con toda la honestidad que merece. Michelle Doris Thomas nació el 23 de septiembre de 1968 en Brookline, Massachusetts. Era hija de Dennis D.T. Thomas, miembro fundador del icónico grupo de funk Kool y The Gang, y de Finjuar Thomas, actriz de teatro que fue su primera entrenadora. A los 15 años fue coronada Miss Talented Teen International en Jamaica. Antes de Family Matters, ya había interpretado a Justine Phillips, la novia de Theo Huxtable, en The Cosby Show, entre 1988 y 1990. En 1993, Michelle Thomas se unió al elenco de Family Matters como Myra Monkhouse, la novia obsesiva pero adorable de Steve Urkel. Tenía 25 años.
El contraste entre la devota Mayra y la indiferente Laura se convirtió en uno de los ejes cómicos más memorables del programa. Pero en agosto de 1997, mientras todavía filmaba la serie, Michelle recibió un diagnóstico devastador: un tumor desmoplástico de células pequeñas intraabdominal, una forma de cáncer extremadamente rara. Thomas tomó una decisión que sorprendió a todos. Rechazó muchos de los tratamientos porque temía que pudieran interferir con su capacidad de tener hijos en el futuro. Era vegetariana, no fumaba, no bebía alcohol. La enfermedad avanzó de todas formas. Durante la última temporada del programa, su presencia en pantalla se fue reduciendo mientras su estado empeoraba. Continuó actuando, continuó sonriendo ante las cámaras. Malcolm Jamal Warner, su amigo de toda la vida y exnovio, estuvo a su lado en sus últimos momentos. El 23 de diciembre de 1998, Michelle Thomas falleció en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Manhattan. Tenía 30 años. Michelle Thomas nunca tuvo los hijos que tanto quiso, pero dejó una actuación que millones recuerdan con cariño genuino. Myra Monkhouse era imposible de ignorar, y Michelle Thomas, imposible de olvidar. Bajo el número 13 tenemos a Judy Ann Elder en el papel de la segunda Harriet Winslow. Hay una parte de la historia de Family Matters que muchos fans prefieren no recordar. Cuando Jo Marie Payton dejó el programa en diciembre de 1997, los productores eligieron reemplazar a Harriet Winslow con otra actriz y continuar como si nada hubiera cambiado. Judy Ann Elder nació el 14 de marzo de 1937 en Los Ángeles, California. Tenía 60 años cuando asumió el papel de Harriet para los últimos 9 episodios de la serie en 1998. Era una actriz veterana con décadas de experiencia en teatro y televisión, con apariciones en series como Diagnosis Murder, IR y Law y Order. El veredicto del público fue unánime. No era lo mismo. No podía serlo. Los propios compañeros de elenco lo admitieron abiertamente en reuniones y entrevistas posteriores. La familia Winslow se sentía diferente, incompleta, cuando Payton no estaba. Judy Ann Elder hizo un trabajo profesional y honesto en una situación profesionalmente imposible. Reemplazar a una actriz que había definido un personaje durante 8 temporadas enteras nunca iba a ser posible sin fricción. Judy Ann Elder falleció el 8 de noviembre de 2021 a los 84 años de edad. La historia del programa la recuerda como la actriz que aceptó un papel imposible y lo desempeñó con dignidad. Eso no es poca cosa, no lo es en absoluto. Bajo el número 14 tenemos a Jaleel White, Steve Urkel. ¿Di yo eso? Sí, y lo dimos todos juntos. Jaleel Ahmad White nació el 27 de noviembre de 1976 en Culver City, California. Tenía 12 años cuando Steve Urkel llegó al mundo televisivo por primera vez en 1989, en lo que se suponía que sería una aparición de un solo episodio. Un solo episodio. El personaje resonó tan profundamente con el público que los productores lo convirtieron en fijo, y para la segunda temporada, Urkel ya era la razón principal por la que millones de familias sintonizaban la pantalla cada viernes por la noche en el famoso bloque TGIF de la cadena ABC. Para el pico de popularidad del programa, Jaleel ganaba $180,000 por episodio. Las ventas de merchandise generaban cifras que ningún personaje de serie familiar había visto antes. La frase ¿di yo eso? Entró en el vocabulario cultural de toda una nación. Y Steve Urkel redefinió para siempre lo que significa ser el raro en la televisión. No como objeto de burla, sino como el personaje que, al final, siempre gana, que obtiene el amor de la chica, que consigue el respeto de la familia, que salva el día, siempre. Jaleel habló en sus memorias Growing Up Urkel, publicadas en noviembre de 2024, de los años en que la fama de Urkel lo perseguía como una sombra que no lo dejaba avanzar. Habló de soledad, depresión, de directores que lo veían entrar a una audición y automáticamente pensaban en suspensores. Pero también habló de gratitud, porque ese personaje que a veces lo asfixiaba fue también el que lo dio todo: la educación en UCLA, la capacidad de proveer para su hija, la plataforma para construir una carrera de adulto que hoy incluye series de Disney+ y Star Wars. En 2026, Jaleel White tiene 49 años. Está casado con Nicoletta Rull desde mayo de 2024. Tiene una hija, Samaya, de 17 años. Actúa activamente, incluida la serie Star Wars Skeleton Crew de Disney+. Conduce el programa de juegos Flipside. Su fortuna estimada es de $8 millones. Y en cada entrevista que da, hay un equilibrio que tardó décadas en construir. El orgullo por Urkel
y la paz con Jalil. El nerd más famoso de los 90 resultó ser uno de los actores más inteligentes, resistentes y auténticos de toda su generación. Y en la pantalla, o fuera de ella, eso es lo que realmente importa. Si este video te trajo recuerdos, si recordaste aquellos viernes por la noche frente a la televisión viendo a la familia Winslow, escríbelo en los comentarios. Cuéntanos quién era tu personaje favorito. ¿Eras del equipo Urkel o del equipo Stefan? ¿Amabas a Waldo? ¿Te rompió el corazón la historia de Mayra? ¿Todavía recuerdas el misterio de la desaparición de Judy Winslow?